Buenos días, gracias por estar presentes en este webinar. Es uno de los que es un webinar que queremos hacer un poco para explicar bondades de la tecnología LoRa en esta situación que tenemos a día de hoy con toda esta expansión del COVID. Y para ello nos vamos a apoyar en pues algunos equipamientos técnicos que ofrecemos, algunos dispositivos y pues una muestra de un proyecto que hemos hecho recientemente con Next Machina. Fernando Presa, que es el CEO de Next Machina, está conmigo en este webinar y la idea es contaros un poco cómo abordamos estos proyectos y bueno, pues enseñaros un poco las soluciones. Bueno, pues sin más empezamos y bueno, pues para empezar, muchos ya nos conocéis, pero bueno, pues os cuento un poquito quiénes somos. Por el lado de Seconet, nosotros somos una empresa, un mayorista de distribución. En España llevamos 10 años. Pertenecemos a un grupo, al grupo Sphinx, que lleva más de 30 años en el mercado de la distribución de productos industriales, desde ordenadores industriales a switches, routers, equipamiento wifi industrial y bueno, en los últimos años pues nos hemos especializado mucho en tecnologías LPWAN, tanto Narrowband como LTM y en concreto lo que nos ocupa ahora que es LoRa. Nuestro volumen de negocio más o menos anual como grupo pues está en torno a los 49-50 millones año. Somos unas 92 personas, 7 de ellas estamos en España. Tenemos una gran plataforma logística, que podéis ver en la foto además, en Alemania, cerca de Frankfurt, desde donde distribuimos a toda Europa. Y luego pues otro almacén secundario, otra plataforma pequeña logística en Francia. Estamos en torno a los 515.000, 530.000 equipos entregados al año en toda Europa, lo cual es una cifra bastante importante. Tenemos el proceso logístico, lo tenemos muy depurado y nos permite tener bastante stock, pues stock incluso para clientes específicos y nos permite entregar en tiempos muy rápidos. Y disponemos de soporte local en muchos países de Europa, con lo cual podemos dar un soporte muy especializado y muy local en casi cualquier proyecto. Voy a pasarle el testigo a Fernando para que se presente. Sí, buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradecer a SEConnect la invitación y la organización de este webinar, que yo creo que son muy interesantes en estos formatos cortos para ver este tipo de soluciones que yo creo que mucha gente desconoce, ¿no? A ver, por hacer una rápida introducción a nuestra empresa, pues llevamos ya 7 años dedicados única y exclusivamente al IoT, a todo esto que se denomina Internet de las Cosas, y un poco nuestro lema o nuestra mentalidad es que todo lo que sea susceptible de digitalizar y sensorizar, ¿no? Que suponga una mejora en la operativa y sobre todo un ahorro en costes, pues nos ponemos con ello, ¿no? Y ha sido el caso de ahora mismo de todo lo relacionado con el COVID, ¿no? ¿Qué tecnologías podrían ayudar en ambos sentidos, sobre todo a mejorar la operativa y cumplir un poco con las normativas que se están implantando? Bueno, deciros 4 datos. Tenemos oficina en Bilbao y 2 pequeñitas en Madrid y en Barcelona. Un poco el leitmotiv de Next Machina es que desde el inicio desarrollamos un software en lo que se denomina en la nube, accesible desde Internet, y también una aplicación móvil para gestionar todos esos procesos de digitalización y sensorización que hacemos, ¿no? Con la captura de datos, alertas e informes y analítica. Estos últimos 3 años nos hemos centrado casi, no al 100%, pero casi en lo que son las tecnologías de comunicación LoRa y LoRaWAN. Y bueno, pues hemos construido un catálogo, la verdad es que bastante amplio de soluciones que son aplicadas a este tipo de mercados que indicamos aquí, ¿no? Pues operadores. Cuando hablamos de operadores hablamos de no solo de los de telecomunicaciones, que trabajamos con ellos, sino también operadores de servicios, empresas de facility management, de gestión de limpiezas, aguas, etcétera. Industria en general, pymes industriales, gran cuenta y también para proyectos en administración pública. Esa es un poco la foto de la empresa a día de hoy. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando. Bueno, pues si os parece vamos un poco con el tema principal.
No sé cuántos de los que estáis conocéis la tecnología LoRaWAN. Yo creo que ya es bastante conocida y de cualquier manera os voy a dar un vistazo rápido por los tips principales y luego cualquier pregunta adicional, por favor no dudéis en o bien dejarla en la parte de preguntas del mismo webinar o lo podemos ver después de manera personal, con correos o por teléfono, como queráis, ¿vale? Un poco la arquitectura, la tecnología LoRaWAN viene pues a dar una opción de conectividad o de conectividad de dispositivos a una red, a Internet, de manera muy sencilla, con unos costes bastante reducidos y con unas características que la hacen bastante única. Bueno, es común a todas estas redes, Narrowband, Sigfox, etcétera, pero bueno, cada tecnología tiene sus características propias. En el caso de LoRa, pues los hitos principales es primero el largo alcance, es decir, una sola gateway, una antena LoRa puesta en campo abierto, en entorno interurbano, pues llegamos a 15 kilómetros teóricos, porque al final en algunas ocasiones es menos, pero en muchas ocasiones es más. Nosotros tenemos algún proyecto en marcha que estamos llegando a 18 a 20 kilómetros de cobertura. Viene marcada por una duración de la batería de los dispositivos muy alta. Están diseñados y pensados para que la batería dure muchos años, depende del dispositivo, pero entre 5 y 12, casi todos tirando entre 8 y 12, pues es un poco el consumo estándar de la batería. La instalación es muy simple de todos los dispositivos. Colocamos la gateway, ponemos los sensores o los dispositivos que conectan contadores de agua, contadores de luz, entradas digitales, salidas digitales, trackers, GPS, etcétera, y están comunicando. Todos los dispositivos se caracterizan por un coste muy contenido, infinitamente inferior a si tenemos que cablear o utilizar otras tecnologías que requieran repetidores o que requieran más antenas. Es una tecnología abierta, y con esto quiero decir abierta, es decir, es un estándar muy abierto en el mercado. Muchos fabricantes están trabajando con LoRaWAN. Todo es compatible con todo, es decir, un dispositivo con LoRaWAN es compatible con cualquier gateway o casi cualquier gateway es compatible con los servidores de red, y al final el objetivo es que el dato se genere y se entregue inmediatamente en un entorno aplicativo que permita gestionarlo. Es una red altamente segura con encriptación AES 128. La comunicación entre dispositivo y gateway está encriptada, y luego entre gateway y los network servers normalmente hay un VPN, y de ahí pues protocolos estándar de comunicación con otro software. Bidireccional, podemos enviar datos a los sensores, permite movilidad porque se puede hacer roaming entre diferentes redes LoRa. Es decir, un tracker GPS que comunique por LoRa puede estar en una red y según se mueve el vehículo pasar a otra y sin ninguna pérdida ni tiempo excesivo para conectarse a la otra red. Hay dispositivos indoor, outdoor, las gateways también, las hay de interior y de exterior, y lo que os digo, pues es una red muy segura. Hasta aquí grandes generalidades de LoRa. La arquitectura LoRaWAN es siempre la misma y es bastante simple. Al final tenemos unos nodos finales que pueden ser sensores, pueden ser dispositivos de entradas y salidas, pueden ser trackers, pueden ser lo que necesitemos. Esos dispositivos mandan los datos a una gateway, a un concentrador LoRa, mediante Ethernet o Wi-Fi o 3G o 4G ya comunican con un network server, si es que está en cloud, porque también si es que está en la nube, porque puede estar embebido en la propia gateway, pero la figura del network server es la que administra la red y redirige los datos hacia los servidores de aplicación que tenemos a la derecha, que al final son los que procesan ese dato que viene de los sensores, ¿vale? Como digo, cualquier pregunta sobre la arquitectura, sobre la red, etcétera, con toda tranquilidad nos lo hacéis en el chat o después por correo o por teléfono. Con toda esta situación que tenemos a día de hoy con el COVID,
que ahora mismo pues está un poco descontrolado, además, lamentablemente. Bueno, pues hay algunos fabricantes que han especializado, se han especializado en dispositivos pues específicos, como pueden ser de higiene o etcétera, y otros fabricantes que ya tenían dispositivos para otros usos y que utilizándolos bien y dándoles el uso adecuado y la configuración adecuada y el formato adecuado, pueden servir para prevenir la expansión o ese nivel de contagios pues en edificios públicos, en entornos de oficinas, en centros comerciales, en hospitales, etcétera. Para la prevención de la transmisión del COVID hay 4 ejes fundamentales que además estamos todos hartos de oírlos en las noticias, y son estos 4 que veis aquí. Siempre una buena ventilación en interiores con una climatización en correcto funcionamiento, tanto a nivel de filtros como a nivel de funcionamiento de aire acondicionado, de extracción de aire, etcétera. Por supuesto, el distanciamiento social. Un control de aforos, es decir, no podemos superar en muchos sitios el 50% del aforo, el 60% del aforo, en función, depende de la comunidad y demás, pero está claro que hay que hacer un control exhaustivo de la gente, de las personas que acceden a los edificios, a los recintos. Y por último, y no menos importante, la parte de desinfección e higiene en 2 vertientes, higiene de limpieza personal e higiene de los espacios, no solo en los aseos, sino en general, ¿no? en todas las ubicaciones. Lo que hemos preparado es, punto por punto, pues algunas soluciones que tenemos que recogen esos puntos o que ayudan a cumplir estos puntos y que además interaccionan unas con otras, ¿vale? Os iré explicando ahora un poco sobre la marcha. Para la climatización y buena ventilación, por ejemplo, pues disponemos nosotros de una serie de... Hay varios en el mercado, ¿vale? Y tenemos varios fabricantes, os he puesto un ejemplo. Pero bueno, pues hay una serie de sensores que nos permiten asegurar la salubridad y la calidad del aire interior. ¿Con qué objetivo? Pues al final tener el dato para hacer actuaciones. Es decir, yo tengo un dato de temperatura elevada, una humedad demasiado baja o un nivel de CO2 muy alto, pues a mí me permite o bien mandar a gente que abra ventanas o aumentar el flujo de aire en los climatizadores, o incluso mediante un equipo que tenga una salida digital o tenga un relé, pues activar directamente un sistema de ventilación, desde dándole una orden a la recepción del dato, por dar una orden para que ese sistema de ventilación se active. El que veis, por ejemplo, en la parte derecha se basa en el mismo equipo, en un sensor de calidad del aire, pero además aporta otras características que permiten que, además de verificar o de asegurar la calidad del aire, pues podamos medir lo que estamos gastando, por ejemplo, en climatización, o lo que estamos gastando en ventilación o etcétera. Saber si nos hemos dejado una luz encendida, ¿sabes? Hacer una relación entre el CO2 presente en una sala y si hay gente en la sala o no, o si la luz está encendida o no, etcétera. Podemos tener un montón de datos provenientes de un solo sensor, que además es el que, bueno, pues uno de ellos es el que veis en la foto, alimentado con una pila, es un sensor muy pequeñito, como un cajetín de tabaco más o menos, y nos aporta toda esta información que después pues se puede procesar en el software, en el servidor de aplicación y jugar con esos datos, ¿no? Y administrar tu instalación de la mejor manera. Por ejemplo, para el distanciamiento social, ¿cómo se asegura el distanciamiento social? Porque no es algo fácil, bueno, no es fácil de controlar, a menos que tengas una persona vigilando todos los entornos, todas las zonas de por ejemplo, un centro comercial, y eso es inviable, es impracticable. Entonces, una solución que proponemos para esto son, siempre hablando de redes LoRa, ¿vale? Son unas balizas que comunican con las gateways LoRa, y que, por otro lado, lo que hacen es analizar mediante sniffing, Bluetooth y Wi-Fi los dispositivos móviles que hay en un área. Entonces, cada baliza de estas pues tiene un rango específico de cobertura. Entonces, dentro de ese área de cobertura podemos saber cuánta gente hay en cada momento, cuánta gente entra, cuánta gente sale de ese área,
y con eso pues saber si hay demasiada gente para el área que es. Toda esa información al final lo que acabará en un reporte que nos dirá pues en tal momento del día habrá una alerta que nos diga pues si esa zona está prevista para que haya 20 personas y en un momento del día hay 40, tenemos que hacer algo, tenemos que activar algún protocolo que nos permita controlar un poco la afluencia en esa zona. Además de hacer ese sniffing, que puede ser para pues no lo sé, imaginar un centro comercial, vuelvo al caso del centro comercial, donde tienes el público, los usuarios que van al centro comercial y puedes saber cuánta gente hay. Por cierto, ese conteo de personas es anónimo, es decir, ni siquiera se obtiene la dirección MAC real del dispositivo, es una MAC aleatoria y enmascarada, simplemente te sirve para contar. Además de ese uso, se pueden usar unos tags personales, por ejemplo, para el personal de limpieza o para el personal de mantenimiento del centro comercial en este caso. Entonces, además de contar la gente que hay en una determinada zona, podemos saber si el personal de limpieza ha pasado por esa zona y, por tanto, pues esa zona tenemos información de que está limpia y higienizada, ¿vale? ¿Usos que se le puede dar a esto? Pues lo que os decía, cuántas personas hay en una zona, dónde está un determinado tracker que puede llevar un personal de vigilancia, un personal de limpieza, etcétera, un niño en un centro comercial, en un parque temático, los usos son múltiples. Pero luego pues tener incluso pues tener un seguimiento de contactos de la gente de cuántos contactos próximos ha habido en el centro comercial en caso de que haya un posible foco de COVID, pues saber a una hora concreta y un día concreto pues que ha habido mucha gente en esa zona. Un conteo de personas, por ejemplo, en un edificio, en un centro comercial, etcétera. Podemos limitar el movimiento fuera de áreas que no se deba tener. Por ejemplo, si tenemos todo un edificio todo monitorizado, pues si hay una persona o una persona específica que no puede salir o nadie puede pasar a una determinada zona, podemos emitir una alerta si eso sucede, ¿vale? En cuanto al control de aforos, bueno, pues la propuesta, y además que ya hemos usado en algunos casos, son unos radares cuentapersonas. La experiencia nos dice es igual de eficaz que una cámara cenital, que todo el mundo conocemos, que se pone en las entradas de los centros comerciales y lo que hacen por análisis de vídeo es contar a la gente que entra y que sale. Es igual de eficaz. La diferencia es que es mucho más barato y la instalación es mucho más sencilla. No tenemos que llevar un punto de red Ethernet al sitio, no tenemos que tener una analítica de vídeo, es más privado porque no hay ningún tipo de imagen que se capte de las personas, etcétera. Entonces es un radar que cubre un ancho de 10 metros, se puede instalar en la pared o se puede instalar en el techo y cuenta en un sentido y en otro. Es bastante eficaz y además se puede integrar desde el propio radar, definir un aforo para una zona concreta e integrarlo con un elemento, una barra de LED, por ejemplo, o unas luces LED, un semáforo que te permita entrar o no en función de la gente que hay dentro. Muy útil para aseos, por ejemplo, aseos públicos en un centro comercial, en un aeropuerto, donde en el aseo, por las dimensiones y por temas de distanciamiento, pues solo puede haber un máximo de 10 personas. En el momento que entre la número 10 y no haya salido nadie, ponemos la luz roja para que no entre nadie más, por ejemplo, ¿vale? Usos que tenemos. Pues el control de aforo para espacios públicos, centros comerciales, monumentos naturales. Esto que veis es en la zona de las Merindades, la subida cascada del río Nervión, y es el cuentapersonas, el radar, alimentado por una placa solar y bueno, pues un paso de unos 8 metros más o menos de ancho y cuenta la gente que entra y sale. Igual entradas a cuevas, a monasterios, no sé. Luego os contará Fernando también y os enseñará algún ejemplo. Recintos de ocio, por ejemplo, parques de atracciones, zoos, etcétera. Vale. Y por último, la parte de desinfección e higiene. Aquí hay varias cosas, ¿vale? Lo que en esta parte, aunque no está aquí puesto, entraría
También lo de la localización de los activos del personal de limpieza, por ejemplo, ¿vale? Para asegurar que, por ejemplo, los aseos pues sean higienizados y que están limpios, o que una determinada zona está limpia, pero ¿qué medio ponemos para que los usuarios o los asistentes a un centro comercial, a un evento, a un museo, a un edificio, oficinas, a un hotel, tengan a su disposición geles higienizantes? Eso es, evidentemente el mercado está lleno de dispensadores de geles higienizantes, pero son todos geles, son todos dispensadores autónomos que tienes que estar muy pendiente de cuando se le acaba la pila, en el mejor de los casos, porque hay muchos que son manuales, con las reservas que puedes tener en apretar el botoncito. Pero los que son automáticos, pues tienes que tener muy presente el tema de la batería y luego estar muy pendiente de que el gel no se agote para que ese acceso esté higienizado. ¿Qué proponemos nosotros? Pues un dispensador automático sin contacto. Es un equipo, bueno, es de JVD, es un fabricante francés con muchos años de experiencia en el mercado, con el que hemos hecho algún proyecto, como veis en las fotos. Y este dispensador está conectado por medio de LoRa. Tiene un sensor que lo que mide es el nivel de llenado del depósito. Con lo cual tenemos en todo momento información en tiempo real del nivel de depósito que le queda a cada dispensador, el nivel de gel que le queda a cada dispensador. Podemos emitir alertas para que la gente de mantenimiento y limpieza rellene los dispensadores. Tenemos información de la batería, sabemos cuándo se ha llenado ese dispensador, etcétera. Vale, es una solución bastante buena. La hemos implantado recientemente con el Machine, además, en las terminales marítimas del Estrecho, tanto la de Algeciras como la de Melilla. Y bueno, pues como hay un flujo importante de pasajeros, al final, pues las terminales es un entorno higiénicamente seguro. ¿Vale? Bueno, todo esto es la teoría. Entonces, lo que os queríamos enseñar ahora, que lo hará Fernando, es precisamente el caso este de las terminales y alguno más para que veáis un poco un caso real desde el punto de vista del software, del aplicativo, para que veáis cómo se ven los datos, qué se puede hacer y bueno, pues tengáis un poquito de información. Fernando, te cedo el control. Sí. Ya lo tienes. Vale. ¿Me confirma, Sergio, que se ve correctamente? Correctísima. Muy bien. Pues nada, como decía Sergio, a ver, la idea es estos webinarios acompañarlos de una demostración para ver en la práctica la teoría de cada una de las soluciones, ¿no? Que está muy bien como bien digo, en la teoría, ¿no? Pero hay que ver cómo esos dispositivos en cada una de esas 4 soluciones que os ha presentado, que están transmitiendo datos a través de esa red con esa tecnología LoRa, cómo se capturan, cómo se recogen y cómo se representan, ¿no? Porque al final el valor, como decía, para digitalizar y conseguir esas mejoras en la operativa y esos ahorros de costes está en el tratamiento de la información, ¿no? Bueno, nosotros en Esmachina disponemos de una herramienta, no es una plataforma al uso, es una aplicación que está accesible desde Internet, está en cloud, como se dice, y tenemos 2 versiones. La parte de escritorio, que es esta que veis aquí, que esta es la pantalla de bienvenida, que es multidioma, se pueden cargar nuevos idiomas de una manera sencilla, la tenemos traducidos a las necesidades que hemos tenido hasta ahora en proyectos tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Para diferentes casos. Y aparte de esta versión de escritorio, que se accede desde un portátil, desde un ordenador, tenemos la versión móvil, tanto para las 2 plataformas más habituales, para iOS y para Android. Bajo la denominación o marca Ecumenic. También podríamos hacer para clientes, que ya lo estamos llevando a cabo, marcas blancas, donde el look and feel y todo lo que veis se personaliza al 100%, ¿no? Por imagen corporativa. Entonces, entrando en detalle, como os decía al principio, herramienta sencilla, práctica y vamos a lo que realmente necesitamos. Consta
un menú lateral donde vamos accediendo a cada una de las secciones, que son las de la gestión de los dispositivos y los datos que estamos recogiendo desde cada uno de esos sitios donde hemos hecho el proyecto y las instalaciones. Tenemos un dashboard principal que nos da de un vistazo el estado de esa red de comunicación y de todos los dispositivos instalados, ¿no? Pues rápidamente vemos que tenemos el 94% están correctamente, que hay una serie de dispositivos que están en alerta y en principio todo bien porque no tenemos ningún dispositivo que no esté transmitiendo, o sea, que no tenga datos. Este panel es modular, o sea, podemos cambiar la información que aquí vemos. Aquí es un semáforo, pero podemos incluso meter la imagen de una cámara, como veremos un poco más adelante. Entrando en el menú, en la parte de sensores o dispositivos instalados, tenemos tres opciones de visualización. Una modo mapa, ¿vale? En este caso, como os decía antes Sergio, es la terminal marítima de Melilla, donde se han desplegado todos estos hidrogeles conectados, ¿no? A ver, está bien que propongamos soluciones de higiene con el hidrogel y demás, pero no nos vale de mucho si esos hidrogeles no tienen producto, ¿no? Y o se acaban o no llevan un mantenimiento correcto, ¿no? Si no ofrecemos el servicio 100% diariamente. Entonces, bueno, esta es una manera de mejorar esa operativa y luego analizar las necesidades que tenemos sobre todo de hidrogel, ¿no? Para saber qué estocaje tenemos que disponer y dar al final un servicio a los clientes. Entrando en cada uno de ellos, pues vemos fácilmente el nivel que tenemos de cada uno de ellos en cada una de las ubicaciones donde están. Pues en este caso tenemos un 35%, recogemos el dato con diferentes intervalos horarios y generamos luego alertas cuando están a determinados niveles, ¿no? Pues mira, este que está al 27% ya nos ha generado una alerta de semáforo amarillo de que tenemos que estar pendientes de reponer el contenido. Aquí también tenemos los dispositivos, podemos acceder a ellos con esta lista desplegable y con la nomenclatura que hemos decidido. Tenemos un modo lista en el cual podemos filtrar los estados, los que están correctos, los que están en alerta y entrando en cada uno de ellos vemos un poco los registros de la información que se va recogiendo pues para ver exactamente la evolución de cada uno de ellos, ¿no? En este caso vemos aquí claramente pues cómo se ha producido el llenado y la curva de gasto de ese dispensador con el hidrogel. ¿Vale? Toda esta información queda registrada y el histórico luego lo vamos a analizar en la herramienta de analítica. Pero de una manera fácil y rápida pues podemos acceder a cada uno de ellos. No solo el nivel, sino también el tema de batería, si ha habido algún problema o algún cambio radical en el sensor o en el dispositivo. Y por último, en lo que es la modo de visualización, tenemos un modo plano en el cual podemos cargar los planos de planta en el caso de que sean interiores, ¿no? Para saber exactamente dónde están. Esto es importante sobre todo para personal de mantenimiento o incluso externos, ¿no? Que vienen a hacer el proceso por ejemplo, el caso de limpieza, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto de estas características, el poder dar el acceso y que sepa a una persona que se incorpora nueva, pues rápidamente es fácil que realice esa gestión y ese soporte. El tema de alertas, aquí es donde gestionamos, luego lo cargaré, todas las alertas que nosotros hemos definido a determinado nivel, por ejemplo, de llenado o de capacidad de batería, que nos vaya reportando y es una lista desplegable para luego si queremos hacer también un análisis de cuántas alertas o cuántos gastos se producen en todos esos dispositivos. La parte de informes, realmente aquí lo que hacemos es mostramos en pantalla o descargamos ficheros para luego tratarlos con otra herramienta como os vamos a enseñar. Fácilmente podemos decir, oye, pues entre ayer y hoy, ¿no? En estos 2 últimos días, muéstrame en pantalla, por ejemplo, pues una de las ubicaciones, ¿no? Entonces, rápidamente vemos, pues en un par de días, hasta hoy a las 10:30, que es el último dato recibido, veis que recogemos el dato cada hora, pues ese nivel de llenado que con los cambios, si es que se han producido cambios o si no se ha hecho uso de él, en este caso.
¿vale? Esa misma información, lo mismo, podemos generar un CSV y exportarlo bajo XLS, o podemos seleccionar por diferentes zonas si así lo hubiésemos determinado, ¿no? Selecciono CSV, exportamos y automáticamente me genera ese fichero. Como os decía al principio, herramienta fácil, práctica y funcional, ¿no? Que es como deben ser este tipo de soluciones. Mientras abrimos, en la parte de configuración, aquí es donde vamos a gestionar y vamos a dar de alta tanto los dispositivos, los sensores que llevan esos dispositivos y sus propiedades. ¿De acuerdo? En la primera parte más de introducción de los datos administrativos del proyecto. Bueno, pues cuál es el cliente, epa, pues diremos, lo tengo aquí, lo tengo abierto, ahora os lo vuelvo a enseñar. Ese Excel que se ha generado. Como decía, tenemos el nombre del cliente, bueno, pues damos de alta administrativamente la información, si queremos generar un tipo de alertas o no. Datos extras, usuario, contrato, frecuencia de actualización de los datos. Importante, la herramienta está preparada para integrarse con otras plataformas y poder enviar directamente los datos a otros clouds o otros softwares. Entonces, bueno, aquí es donde generamos un API, un REST, para poder integrarse. Aquí definimos los usuarios, con qué tipo de perfil van a entrar, si van a entrar con un modo normal, si es solo lectura. Podemos mostrar esta información en una pantalla, por ejemplo, a la entrada del cliente, para que vea ese panel de mando que hemos visto al principio, o un modo mapa. Imaginaos que queremos enseñar solo el mapa de geolocalización de los dispositivos. Pues habrá un usuario modo mapa que lo podremos poner también en un tablet o en una pantalla. Y por último, ese panel de mando que al inicio os mencionaba que se podía personalizar, pues bueno, vemos aquí cómo podemos insertar diferentes módulos, incluso la posibilidad de integrar una cámara de vigilancia para, a su vez, vincular. Si tengo un dispositivo cerca de una cámara, pues podría tener los datos de ese dispensador y a la vez estar enfocando en esa zona. Vamos, para una supervisión que necesite realizar por cualquier situación. Todo esto es configurable, podemos cambiar, podemos ver gráficos. Yo quiero de un vistazo rápido que en el panel de mando hay uno de los dispensadores, en este caso, que es crítico porque es el que está en la entrada principal. Oye, y quiero ver rápidamente cómo está, ¿no? O si una alerta concreta. Bueno, pues esto lo conseguimos a través de esta configuración. En la parte de ubicaciones, esto es importante porque en unas infraestructuras, imaginaros una planta, una terminal, un centro comercial, incluso en exteriores, podemos definir una ubicación, podemos definir zonas, planta baja, planta alta, entre planta, y podemos vincular planos de interiores, como decía, a cada uno de ellos, ¿no? De una manera sencilla se sube y automáticamente aquí queda un poco registrado la jerarquía, ¿no? De ubicación, zona y plano en última instancia. Y un poco lo más importante, la parte de los dispositivos. Aquí es donde los damos de alta con 3 niveles. Primero, a nivel de concentrador, damos de alta los dispositivos, cada uno de ellos, de cada una de esas 4 soluciones que hemos visto antes. La parte de higiene, dispensadores, aforadores de conteo de personas, las balizas para detección de MACs de Bluetooth y Wi-Fi de los dispositivos móviles que llevan las personas y la parte de climatización y ventilación con esos dispositivos de temperaturas, gases, etcétera. Bueno, pues aquí damos de alta, entramos en uno de ellos y simplemente, pues incluso números de serie, si llevan algún otro tipo de comunicación aparte del LoRa, como puede ser Sigfox, que es compatible en la misma banda, latitud, longitud, lo ubicamos, si tiene plano no asociado, le damos un icono de los que ya tenemos predefinidos o subimos alguno más y lo activamos. Eso en la parte de dar de alta el dispositivo a nivel general. Tener en cuenta que segunda dentro de las 3 opciones, a nivel de sensor, un único dispositivo puede tener asociados diferentes sensores. Por ejemplo, el dispensador, el nivel de llenado sería
un sensor y la batería lo definiríamos como un segundo sensor porque nos interesa conocer el nivel de consumo, ¿no?, del mismo. Pues aquí es donde los damos de alta y entramos ya en detalle, pues también lo mismo, número de serie de la parte del sensor, ubicación y definimos también si queremos generar alertas y enviar a algún determinado usuario, correo electrónico, etcétera. ¿Vale? Esto ya digamos que es a nivel de cada una de los sensores que están asociados a cada uno de los dispositivos. Y por último, en la parte de propiedades, aquí es donde se define el tipo de dato y la alerta que queremos generar de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, en el caso del nivel, pues aquí tenemos en ese tipo de datos, si queremos que sea un tipo de dato con rango, o un número un decimal, o un verdadero o falso. Incluso podríamos aplicar alguna fórmula si queremos que aplique algún criterio correctivo. Y aquí es donde le metemos introducimos ese valor mínimo y ese valor máximo. Pues si está por debajo mínimo 10 y máximo 80% es cuando genero la alerta. Como decía, siempre priorizando lo que es la sencillez y está pensado para que sea gestionable y administrada por cualquier persona con un perfil, digamos, básico o medio de uso de este tipo de software o herramientas, ¿no? Un usuario de ofimática puede manejar perfectamente este software. Y así a grandes rasgos es como estamos capturando todos esos datos de todas esas redes que tenemos desplegadas en las diferentes ubicaciones y hacemos un seguimiento en continuo de cada uno de ellos. Como os decía, podemos tener personal en oficina que sí que tiene este acceso de escritorio, pero podemos tener también personal en planta, o sea, en operativa, en campo, que son los que hacen el mantenimiento, el soporte, etcétera, que llevan la aplicación móvil descargada y van a ver es una información prácticamente la misma, pero más reducida, ¿no? Y con un entorno de móvil. Van a llegar las alertas como cuando recibimos las notificaciones del WhatsApp o de otras aplicaciones y son las que nos van a sugerir el hacer el soporte y el mantenimiento. Bueno, a este nivel de monitorización y alerta, ¿qué hacemos con estos datos? Lo interesante es tratarlos y ver la evolución que tienen, ¿no?, de cada uno de estos despliegues que se están haciendo. Bueno, pues nosotros tenemos comunicado directamente con una herramienta de analítica que es Power BI, donde está sincronizado y va recogiendo toda esta información y de una manera fácil y, como decía, automática, pues nos va reportando. Estos cuadros que veis aquí son configurables, ¿vale? O sea, con el cliente normalmente los trabajamos, ellos nos dan un poco las pautas de lo que les interesa ver y lo personalizamos. Cada uno pues tiene unos intereses de unos KPIs, unos indicadores que más, pero aquí realmente es el acceso al histórico y a esos informes, esos gráficos que me van a dar una foto rápida de la situación, ¿no? En este caso, yo creo que antes Sergio lo ha mencionado, ya este tipo de proyectos ya los veníamos haciendo de lo que es el aforamiento de personas, también de vehículos, todo lo que se refiere a conteo, ¿no?, y trazabilidad. Visitantes de diferentes ubicaciones relacionados con retail en temas de centros comerciales, en temas turísticos también visitas a sitios, ubicaciones pintorescas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora con el tema del COVID, pues esto todavía ha ido a más. O sea, si ya se estaban haciendo despliegues de estas características para conocer más los hábitos de paso, etcétera, pues ahora esto ya prácticamente es casi una obligación, ¿no? Por esas medidas, como comentaba antes también Sergio, de prevención. Y toda esta información, pues como veis aquí, la recogemos, ¿no? En este caso estamos hablando de un proyecto que se han instalado 4 dispositivos de conteo en diferentes poblaciones, en sitios pintorescos, que suelen tener bastante afluencia de gente y de una manera rápida, pues vamos viendo cada uno de ellos cuál es su detalle de datos que se van recogiendo. Este tipo de paneles de datos pueden crecer o se pueden hacer
todo lo grandes que queramos en base a la información que queramos recoger, ¿vale? Con todas esas gráficas de evolución, comparativas entre unos puntos y otros, medias que sacamos de visitantes por día, por mes, por año. Podemos esa información luego ir viéndola por mes, por año, etcétera, ¿no? Digamos que esto es un traje a medida en base a los intereses de cada proyecto, de cada cliente. ¿Vale? Aquí pues tenemos diferentes métricas, un poco como antes, ¿no? Podemos rápidamente coger un día exacto, que yo creo que en una de las 4 soluciones que comentábamos antes de prevención, si tenemos un caso, por ejemplo, que se ha detectado de posible contagio, pues ir exactamente a ese día, ¿no? El día 13 y ver exactamente ese día qué pasó, cuántos visitantes tuvimos, cuántos, ¿no? Yo creo que es muy interesante el tener el histórico de una forma rápida, además, porque ya veis que estos paneles son interactivos y rápidamente tenemos ese control. También, aquí un poco el top, ¿no? Todos estos gráficos intentamos que sean muy visuales, ¿vale? Que de una manera rápida nos diga información. ¿No? Para luego hacer nuestras valoraciones y nuestras estrategias, etcétera, etcétera. Pues bueno, tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué nos está representando? Pues a nivel de datos, que las que más afluencia tienen, ¿no? Con los datos que yo haya seleccionado, pues son estos dos, el que menos tenemos aquí, en Río Seco, y bueno, de una manera rápida, tener esos indicadores que nos van a decir un poco el uso que se está dando a la tecnología que se ha implantado y luego ya aplicarlo a diferentes mejoras o situaciones que queramos controlar dentro del proyecto. Y yo creo que con esto, de un vistazo rápido, tanto a la parte de la herramienta de gestión de captura de datos como de la parte analítica, yo creo que os podéis hacer una idea, ¿no? de la información, de cómo se recoge, cómo se analiza, cómo se sigue, cómo se monitoriza de cada una de las 4. Nos hemos centrado en la cuarta, que es la de la higiene, y la 3, que era la del radar de conteo de personas, que es esta de analítica, es la del conteo de personas, y esta que os hemos enseñado es la de los dispensadores de higiene conectados, para que estén siempre con producto. Muchas gracias, nada más. Gracias, Fernando. Bueno, pues os parece, ya vamos con la hora justita. Vamos a pues abrir un turno de preguntas, si queréis, por el chat. Entonces, hay algunas ya, las leo y os contesto, ¿vale? Bueno, Juan Antonio me preguntaba si pasamos la presentación luego. Efectivamente, después de esta semana, no sé si mañana o pasado, enviaremos un email a todas las personas que se han registrado con la presentación y el link del vídeo para que lo podáis ver entero, ¿vale? De nuevo, si queréis, y escucharnos de nuevo, contados, daros la plasta. Me pregunta Albert sobre el radar de cuenta personas. ¿Realiza solo conteo de personas o calcula si la persona entra o sale? Las dos cosas. Cuenta en un sentido y cuenta en otro. Es decir, el radar sabe en qué sentido circula la persona. De hecho, es más, puede contar varios pasos simultáneos. Es decir, puede haber personas cruzando a la vez en un sentido y en otro y hacer el conteo de los dos sentidos. Incluso varias personas entrando en un mismo sentido también, siempre que no vayan pegadísimas, va a contar a las dos. Otra pregunta. ¿Cuánto se tardaría en poner en marcha un proyecto completo que englobe las 4 soluciones? Pues mira, depende de los tiempos de los fabricantes, pero la experiencia nos dice que en un plazo máximo de un mes está operativo. Las gateways, nosotros tenemos stock permanente, tanto de interior como de exterior, entonces es muy rápido de suministrar y de implantar. Y luego los sensores, el plazo normal estamos a lo mejor en una semana, 2 semanas. Es un tema más de coordinación de instalación que otra cosa, pero de media, entre un mes, mes y medio, está todo en marcha. Si hay que hacer una integración, porque claro, estos son cuatro soluciones, hay muchas más, hay muchos más sensores, muchos más casos de uso, hay problemáticas distintas, muchas están resueltas ya,
pero hay otras cosas que pues hay que integrar o hay que hacer un enlace con un ERP de gestión de personal de limpieza, de mantenimiento, hay que hacer una integración con un Amazon Web Service o con un Azure, etcétera, y bueno, pues aunque el sistema está preparado, pero bueno, pues siempre hay que hacer alguna adaptación. Pero vaya, es bastante rápido, el tiempo de llegada el tiempo de despliegue es bastante rápido. Me gustaría saber cuál es la limitación del tamaño de paquetes de información y la frecuencia de transmisión de los mismos, si nos olvidamos del consumo. A ver, la norma LoRa, yo no me acuerdo del tamaño del paquete, francamente, os lo miro y os lo envío. Pero la frecuencia de transmisión, hay sensores que se configuran para que transmitan cada hora, como este caso de los geles, pero se puede transmitir cada 10 minutos. Hay equipos que están transmitiendo permanentemente, por lo que sea, porque es un sensor o es un nodo que tiene que estar leyendo un dispositivo Modbus y tiene que estar enviando información en tiempo real, siempre respetando el tamaño de cada paquete de envío, ¿vale? Pero hay de todo. Tenemos, por ejemplo, soluciones para control de luminarias en punto a punto, donde tenemos un nodo que se monta en una farola encima y ese nodo, si no pasa nada, comunica cada media hora. Si hay alguna incidencia, alguna alerta, un fallo de alimentación, etcétera, es inmediato el envío de la información. Depende mucho del tipo de nodo, del tipo de sensor. ¿Hay dispositivos LoRa o Sigfox para ambientes extremos tipo ATEX? Sí. De hecho, es muy habitual, por ejemplo, los contadores de pulsos para conectar con contadores de gas, contadores de fluidos en un determinado entorno muy extremo, y tienen una versión ATEX, efectivamente. Luego hay otros que están certificados para ir embarcados en vehículos, como los trackers, por ejemplo, que tienen una resistencia a vibraciones y a impacto muy alta. Bueno, hay un poco de todo. Otra pregunta. ¿Estamos usando Amazon Web Service? ¿Se pueden integrar los datos sin problemas? Sí. De hecho, hay dos maneras de hacerlo. Una directamente desde el network server, del servidor de la red, lanzando el dato en bruto. Pero es verdad que siempre, si hay opción, siempre nos gusta montar la plataforma de monitorización en Smashina, en Ecumenic. ¿Por qué? Porque al final está resuelta ya toda la parte de alertas, de mapa, de planos, todo eso está resuelto, y el dato se puede mandar desde Ecumenic procesado mediante la API o rebotarlo en bruto y tenerlo en dos sitios. Y a lo mejor lo normal es en Amazon Web Service hacer un poco más la parte de analítica y el tiempo real verlo en Ecumenic. Es verdad que Amazon Web Service también tiene su propio IoT Hub con alertas en tiempo real, etcétera. O sea, bueno, la respuesta es sí. ¿La solución a nivel de apps podría manejar datos que vengan de redes Sigfox? Sí, de hecho ya se hace. Hay muchos equipos montados. Bueno, esta pregunta es para Fernando, en realidad. Sí. Pero vaya, ya me he adelantado. Cuenta, Fernando. Sí, no, realmente podemos recoger datos de dispositivos que tengan cualquier tipo de protocolo de comunicación. LoRa, Sigfox, Narrowband, celular G, 2G, 3G, 4G. O sea, no hay ningún problema en aglutinar todos de diferentes protocolos de comunicación. Ahora estamos centrados en LoRa, pero con el resto trabajamos igualmente. Y luego, si me permite, Sergio, Sí, claro. por contestar a una pregunta que era la del tamaño de mensaje, hasta 50 kilobytes, ¿vale? De esos mensajes desde los dispositivos a través de este protocolo LoRa, tanto en subida como en bajada, 50 kilobytes. Gracias, Fernando, que no me acordaba. Nada. No sé si tenéis alguna cuestión más. Como os decía, mandaremos a todos la presentación, mandaremos el enlace para el vídeo, que lo podáis ver. Y estamos a vuestra disposición cuando queráis y como queráis, es decir, por correo, por teléfono, sin ningún problema. Hablar de casos de uso, hablar de vuestros proyectos, ver si tenéis necesidades, queréis probar, queréis hacer una prueba piloto. Bueno, vaya, tenemos bastante experiencia en estos entornos. En el Machina lleva muchos años. Nosotros con la parte de dispositivos y redes también tenemos mucha experiencia. Tenemos entre los dos experiencia combinada
en selección de fabricantes de dispositivos, porque en este tipo de redes hay mucho fabricante que acaba de empezar o que acaba de salir o que está basando su producto en un Arduino, etcétera, que está muy bien, está perfecto para probar, para laboratorio, etcétera. Pero a la hora de industrializar el dispositivo hay que hacerlo bien y hay que contar con un fabricante que te permita la tranquilidad, te dé la tranquilidad de que va a tener continuidad en el mercado. Y que vas a tener un soporte también a nivel de configuración, de nuevas versiones de firmware, de cualquier problema. Y eso es un poco también nuestra labor, ¿no? Hacer esa labor de consultoría con los fabricantes. Tenemos varios en distribución con muy buen soporte y con una calidad contrastada por muchos, pero en primera persona por nosotros, es decir, en instalaciones en marcha. O sea que, bueno, contar con nosotros para esa labor también. Y nada, agradeceros la asistencia y bueno, pues que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hay una pregunta más. ¿En aplicaciones de entornos de contaminación ambiental tenéis experiencia? Sí. Hay una serie de... Imagino que la pregunta viene al hilo de poder medir esa contaminación. A nivel de CO2, de partículas en el aire, de azufre, de ozono, nivel de ozono, ruido, etcétera. Sí, de hecho es algo que se está empezando a utilizar mucho en los puertos, porque una de las, bueno, en ciudades por supuesto, pero incluso en los puertos marítimos se utiliza para ver, para contrastar en un momento determinado los niveles de contaminación en el ambiente, contrastarlo con las salidas de los barcos de determinada, bueno, pues saber qué barco ha organizado la subida de contaminación, ¿no? Entonces es algo bastante socorrido. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en Pamplona para un par de sensores de calidad del aire en un parque. Bueno, pues sí, tenemos experiencia. No sé si vas por ahí, Juan Antonio. Sí, creo que sí. Pues nada, si no hay nada más, lo dicho, estamos a vuestra disposición en el correo, en el teléfono y en redes. Muchas gracias.